8:40 de la mañana, 7:40 en las Islas Canarias, momento de empezar pues nuestra tertulia. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, y si me lo permite, que les he oído hablar de fútbol y de los éxitos del tenis y del fútbol, decir a los españoles que tenemos dos nuevos campeones del mundo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuáles? En motociclismo tenemos a Josep García, campeón del mundo de enduro, y a Jorge Prado, campeón del mundo de motocross. Ven ustedes, tenemos aquí colaboradores espontáneos de la sección de deportes. Dos campeones del mundo, sí señor. Es que hay que sacar... ¿Que ha sido también este fin de semana? No, ha sido hace unas semanas, pero como veo que no vale. referencias en la prensa, pues oye... Usted es que es muy motero. Sí, pero bueno, es que hay que decir que el mundo de la moto es el deporte que más títulos ha dado al deporte español, el número uno. ¿Más que la vela? Sí. Más que la vela, el primero. Entonces, bueno, pues hay una tradición ahí estupenda y hay gente joven muy buena. ¿Repite usted los nombres de los campeones? Josep García y Montaña, sí, y Jorge Prado. Bueno, pues ahí queda hecho ese homenaje a Josep García y a Jorge Prado, dos nuevos campeones españoles. Don Hilario Alfaro, ¿qué tal está usted? Buenos días, pues perdonar el atraso. No, eso no se dice. Yo estaba aquí alargando un poco la presentación para que no se diera nadie cuenta. La culpa es mía. Don Hilario, ¿qué tal el fin de semana? Muy bien, Muy cortito como siempre. Cortito como siempre, bueno. A quien se les tiene que estar haciendo larguísimo es a Pedro Sánchez. Hoy preguntamos a los oyentes en nuestra libre encuesta si creen que Sánchez se toma el turrón en Moncloa. Si ustedes tienen que hacer un pronóstico, ¿qué dirían? Le dejo el primero. Pues yo diría que sí se lo va a tomar, porque él tiene el plan de hacer unas elecciones. Tenía, ya no lo sé, para en 2025 estaban buscando el momento, sí. O sea que va a seguir adelante con su plan de alargar hasta la próxima... Sí, hasta porque el ahora mismo sería muy problemático para él. ¿Usted cree que va a poder ir a nuevas elecciones ya después de todo lo que está saliendo? Bueno, la cuestión está dentro del propio Partido Socialista, que ahora mismo es el más perjudicado. Sánchez está dejando el partido, vamos, a la altura del betún, ganado a pulso, pero... Hay gente dentro del partido que quiere a Sánchez muerto, políticamente. Y cada vez son más. Y la cuestión va a ser, lo que va a decidir esto va a ser el propio Partido Socialista. El que va a decidir si Sánchez se va antes o no. Sí, porque las filtraciones están viniendo en buena medida de dentro del propio partido. ¿A ustedes no les ha llamado la atención, don Javier, don Hilario, lo de Óscar Puente? Óscar Puente... hace una auditoría interna en el Ministerio de Transportes y deja a Ábalos a los pies de los caballos, en lo cual ya termina de destapar la caja de los truenos. Que dices, hombre, si querían un pacto con Ábalos de tú no hablas y nosotros tampoco, pues la verdad es que Óscar Puente lo ha reventado por la mitad ese pacto, pero es que además salen los informes de la UCO donde hablan de cómo la trama de corrupción se refería a Sánchez como el 1. Lo que pasa es que el informe de la UCO simplemente dice que hablan de el 1, no dice que fuera Sánchez. La famosa X, ¿no? Y sale Óscar Puente a hacer unas declaraciones así como con una cara de como quien no ha roto un plato y confirma en público que el 1 era Pedro Sánchez. Y dices, pero ¿para quién está jugando Óscar Puente? Yo sinceramente me empiezo a preguntar si Óscar Puente se está postulando para suceder a Sánchez. Pues estaría bueno, ¿no? Es decir, yo creo que ha despejado la X, como usted dice. Nos ha despejado la incógnita, que no era una incógnita, simplemente la UCO, pues lógicamente no tiene el nombre y no lo puedo poner en el informe. ¿Usted qué cree, don Hilario, que va a comerse el turrón en Moncloa o no? Yo creo que sí, estoy casi seguro que sí, y espérate a que no siga veraneando también aún. Digo que sí, no solo por el Partido Socialista, sino por todos los que le apoyan, nunca han estado mejor y nunca han sacado más de la forma que lo están sacando que como se lo están sacando a Pedro Sánchez. Entonces, no solo por él, por el partido y por todos los que le apoyan, y luego hay que ver la oposición que tenemos, que no sé si va a saber aprovechar toda la información que está saliendo. Bueno, por lo pronto la ofensiva judicial está en marcha desde hace tiempo. Ahora se suma también el Partido Popular, que lo anunció ayer por boca de Cuca Gamarra.
pero el caso es que algunas de las causas están ya enormemente avanzadas y por lo pronto tenemos a la mujer de Pedro Sánchez imputada. Tenemos, ojo, ya al juez en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, pues que está a punto de caramelo para mandar la causa hacia el Supremo para que se proceda a la petición de suplicatorio contra Ábalos. Están saliendo informaciones sobre Víctor Torres, sobre Francina Armengol, contra la que se va a querellar ahora Vox, pues que sugieren que a los dos se le están poniendo también cara de imputados. Yo, independientemente de lo que haga el Partido Socialista, creo que las derivadas judiciales pueden acabar con Sánchez a plazo no demasiado largo. Vamos, ni Sánchez sería capaz de resistir una petición de suplicatorio contra él por parte del Supremo. Pues, con Sánchez hemos cruzado todas las líneas, entonces estamos en un terreno ignoto, ¿no? Es decir, y mire usted que han pasado cosas en España, ¿no? También es verdad que de peores hemos salido, ¿eh? O sea que tampoco hay que agobiarse. Cierto. Sí, bueno, los españoles estamos acostumbrados, desgraciadamente, a tener que salir de situaciones inverosímiles, ¿no? Y límite. Pero la cuestión está en que esto no creo que vaya a llegar antes de las Navidades, es decir, lo que usted comenta, no sé, o igual sí, igual los jueces van muy adelantados y nos consiguen poner unas Navidades muy calientes. Pero antes de las Navidades es posible que se produzca la petición de suplicatorio contra Ábalos. Antes de las Navidades el Supremo tiene que decidir ya de un momento a otro si imputa al fiscal general del Estado. Oiga, es que estamos en una situación donde yo creo que no puede resistir mucho más Sánchez. Y si lo intenta, lo que usted dice, el Partido Socialista quizá no tenga otro remedio si no quiere desaparecer. Y hay nombres dentro del Partido Socialista que están puestos para sucederle. Cuente. No sé cuáles, porque no se puede decir, porque si no estarían muertos, por lo visto, ¿no? Los matarían. Seguro. Pero ya hay nombres que ya están. A ver, yo le puedo decir uno que está brujuleando desde hace tiempo, que es Javier de Paz. Le puedo decir otro, que es Emiliano García Paje. Lo de Óscar Puente me ha descolocado mucho sus declaraciones. Yo creo que va de tercero en discordia. Y bueno, pues a lo mejor no es ninguno de todos ellos, ¿no? Bueno, ¿Queda alguien en el Partido Socialista? Yo creo que el Partido Socialista ha desaparecido. Otra cosa es un grupo de amiguetes que se han hecho con las siglas del PSOE, punto. Una vez que caiga Sánchez, que algún día este gobierno cae, va a desaparecer el Partido Socialista, llámese como se llame, en muchísimos años. Sí, pero yo creo que eso, perdóname, pero yo creo que eso en general es una práctica de los partidos, no solo del Partido Socialista. Es decir, los partidos en España, desgraciadamente, pues como no son partidos políticos como tales, es decir, son cúpulas, ¿no? Es decir, pongamos el caso del Partido Popular, por ejemplo. No sabemos realmente quiénes son los responsables de cada área, ¿no? Lo normal en la oposición, aparte de criticar y denunciar lo que es evidente, pues lo lógico es que es además la cuestión más inquietante de España ahora mismo, aparte de Sánchez, es no saber quiénes ejercen, digamos, como ministros en la sombra. No sabemos quiénes son los equipos, cuáles son las propuestas, qué idea de país tienen, ¿no? Si no hubiera pasado lo que ha pasado con la aprobación de la ley que deja libre a los peores etarras asesinos que hemos tenido en la historia. Pero ese gobierno, si se estructurara la oposición con un gobierno, cada uno su cartera, por lo menos para trabajar, no habría pasado lo que ha pasado. Claro, es una cuestión de... Los partidos tienen que ser no democráticos, esencialmente democráticos, sino tienen que ser abiertos. Hombre, tienen que ser democráticos, abiertos, sí, pero que bueno, el sistema de elección y tal es una entidad privada, particular, entonces puede elegir o puede decidir cómo se gestiona, cómo elige sus cargos. Es decir, lo que sí tiene que ser son organizaciones abiertas a la participación y al debate. Y el Partido Popular, desgraciadamente, es que no tiene un congreso político desde no se sabe cuándo. Igual que el Partido Socialista, tampoco lo tiene ya, pero me refiero, yo ya al Partido Socialista lo di como una causa perdida, es decir, se tiene que ir del gobierno, lo sabemos una mayoría, pero lo que me preocupa es lo que, es decir, hay que pensar en el mañana. Es decir, el problema de España ahora mismo es Sánchez, pero el problema de España no es solo Sánchez, el problema de España es que estamos en un entorno muy desafiante ahora mismo en Europa, en el mundo,
España tiene una cantidad de problemas y algunos muy graves, gravísimos, ¿no? Es decir, muy, muy desafiantes también. Y bueno, habrá que pensar después de Sánchez qué. Porque, es decir, vótame a mí, pero bien, ¿para qué? Es decir, no, esa es la pregunta. Entonces, el PP es un partido, ya termino, que por lo pronto el propio líder del Partido Popular ha dicho que no va a haber un congreso político hasta 2026 por lo menos. ¿Dónde se ha visto un partido político que no celebre congresos políticos? Eso en Gran Bretaña sería, vamos, le cortan la cabeza al líder conservador que se le ocurre no hacer su congreso político anual, que es donde defines tu posicionamiento, tu idea de país y, lógicamente, tus políticas, las propuestas que vas a hacer, se debaten. Aquí no sabemos qué nos espera, no tenemos ni idea. Es que yo no tengo ni idea, de verdad, de qué puede venir después de Sánchez. En realidad sí tenemos idea. ¿Quiere usted el programa electoral y las propuestas a futuro de Partido Socialista y Partido Popular? Pues cójase la Agenda 2030 y lo tiene todo. O sea, ¿para qué quieren más congresos? Ya está ahí definido cuál es la hoja de ruta. Está definido, porque cuando yo leí, soy tan como se dice, masoquista, que me leo los programas, no solo los resúmenes. Anda, era usted. Y alguien más, algunos más. Y claro, lees, y sí, pues sí, evidentemente es lo que usted dice, una jerga muy 2030, por supuesto, mucha sostenibilidad, mucha economía circular, resiliencia, no sé. Resiliencia, bla, bla. Pero el problema de fondo es que tú lo leías y dentro de esa jerga no había nada. Es decir, no había ninguna medida evidente. Es decir, bueno, sí, muy bien, es usted socialista, pero ni siquiera sabes realmente qué medidas socialistas va a aplicar. Porque no dice nada, es literatura vacía, hueca, huera. Uy, bueno, si se ha leído usted el Pacto por el Futuro de la ONU, que ahora acaban de suscribir todos los países, salvo Argentina, que se ha negado a suscribir eso, pues sí, mucha literatura hueca, pero ahí meten unas cargas de profundidad de 3 pares de narices, claro, por ejemplo, es verdad. Apuntando a la descolonización de los museos. Esto que está haciendo ahora Urtasun no es una cosa de Sumar o de la izquierda progre española, esto es una campaña que viene impulsada a nivel internacional y que ahora España ha suscrito en ese pacto por el futuro. Que fíjese, don Luis, que es una cosa que hemos visto algunas noticias sobre lo que estaban haciendo en los museos españoles, que es verdaderamente de aurora boreal, una cosa completamente enloquecida. Eso es preocupante, es decir, o mosqueantes, pero me preocupa mucho más otras tendencias que están incardinándose en la política internacional. Y derivadamente las suscribimos y derivadamente cuando suscribes algo la gente no se da cuenta que estás luego obligado a trasladarlo a tus políticas nacionales. El decrecimiento. El decrecentismo. Sí, que también está en el pacto por el futuro. Metiéndose hasta en la sopa. Y eso es un movimiento peculiarmente dañino, ¿no? Es muy dañino, muy dañino. Hace un daño extraordinario. De hecho, el decrecimiento es uno de los factores, el decrecentismo, que se ha infiltrado en la política alemana, y es uno de los elementos que están contribuyendo al desplome de Alemania. Es decir, hay un dato que no sabe la gente, es en las universidades alemanas, que por cierto están en caída libre también desde hace tiempo, no figuran ninguna tampoco como las españolas, poco más o menos, increíble, se gasta cada vez más en departamentos y programas de estudios relacionados con las teorías económicas decrecentistas que en la nueva economía o la economía convencional, o incluso en las carreras tradicionales que tienen que ver con la economía industrial alemana. Esa es la tendencia de Alemania. Están políticos electos de la Unión Europea montando foros a favor del decrecentismo. Políticos electos. Organizaron en el año pasado, a finales del año pasado, yo he publicado un artículo este domingo donde explico todo esto con datos, que es opinión e información, en la que acudieron 7.000 personas. Hubo políticos a manta, ONGs, activistas, es decir, y eso encima celebrado por los medios, como una cosa, un hito... un congreso para promover el decrecentismo. El decrecimiento de la economía, es decir, el empobrecimiento de Europa. Mandar a la gente al paro, ¿no? Mandar a la gente a la subvención,
a la caridad, es decir, pues eso, ¿no? Como en la Unión Soviética, donde todo el mundo, el Estado al final hará como que paga y nosotros haremos como que trabajamos. Y eso está en boga desde el año 2014. Y hay que estar muy atento a esto porque está dentro de las universidades, dentro de los foros, dentro de la política y dentro de los partidos. Y se está sustanciando en legislación. Esto no es una broma. No, en legislación además que parte el espinazo cada vez a empresas de más sectores. O sea, es espectacular el cómo... Está hundiendo Europa. Está... Con nosotros que no cuenten. Pero lo van a matar a burocracia, regulaciones, impuestos... La verdad es que por mucho que eso esté en boga en Alemania, como dice Javier, no me lo creo. No está de moda en Alemania, está de moda en Europa. Y la cantidad de personas que hay que lo apoyan es impresionante y corre paralela a una tendencia generalizada que también es muy presente en Europa, que es que las nuevas generaciones, pues la ética del trabajo y tal, y la cuestión de la prosperidad es una cuestión que se está relajando muchísimo, es decir, les preocupan otras cosas. Entonces, bueno, tenemos que estar alerta porque esto va en serio, no es una broma. No sé. Me sorprende que el futuro pase por ahí, vamos. No, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, quieren que pase. Otra cosa es que pongamos pie en pared e impidamos que el futuro pase por ahí, ¿no? Pero vamos, usted como empresario pues lo habrá estado viendo a lo largo de estos años. ¿Cuál es cada vez más la imagen del empresario que se traslada? El empresario depredador, el empresario que realmente está aprovechándose de los recursos naturales y de la pobre gente para enriquecerse y comprarse una chistera, un chaleco y un puro enorme, sí. ¿no? Uno de los objetivos de Madrid Foro Empresarial es recuperar la dignidad de la figura del empresario, empezando en los libros de texto, en el colegio, en los medios de comunicación, en absolutamente todo. Pero también, por otro lado, creo que en otras épocas, no ahora, pero en otras épocas hemos tenido unos representantes que posiblemente no los merezcamos, pero yo creo que la figura que crea y reparte riqueza es el empresario, es la empresa. No hay empresas sin trabajadores, los trabajadores también, pero esa visión o esa realidad que cuenta Javier que viene de Alemania es absolutamente contrario a la filosofía de una empresa, de la que sea. No viene de Alemania, Alemania crecer, es la víctima de esa idea, es la primera que... Bueno, que eso calará además en el resto de Europa. Claro. Yo creo que vamos hacia abajo por otra serie de motivos, vamos. ¿Qué son, por ejemplo? Que son, por ejemplo, pues todas las leyes laborales que se están aplicando no es que tienen que ver con eso. Ningún sentido. Claro, la reducción de jornada laboral viene de las teorías económicas decrecentistas. ¿Cómo podemos arruinar a las empresas y hacer que seamos cada día un poco más pobres? Mete cada vez más regulaciones, mete cada vez más burocracia, encarece la energía con la transición energética. Ayer una manifestación de la vivienda, la falta de la vivienda. Si trabajamos menos, producimos menos y ganamos menos, pues desde luego nunca te vas a poder comprar una vivienda. Hacemos una pausa publicitaria y ahora entramos con ese tema y le devuelvo la palabra para comentar lo de la manifestación de ayer del gobierno contra el gobierno. Peculiarísima. Sí, llevando la pancarta, ellos mismos. Bueno, ayer manifestación por el derecho a la vivienda en las calles de Madrid. Se juntaron varios miles de personas, tampoco tantas, pero varios miles, encabezados por políticos de Sumar, de Podemos y del PSOE, para manifestarse contra las políticas de vivienda, cuando en el gobierno están los políticos del PSOE y de Sumar, o sea, el gobierno manifestándose contra sí mismo. Hoy publica el periódico El País un estudio de Kiko Llaneras y de otras personas que Kiko Llaneras ha resumido muy bien en un hilo de Twitter con unos gráficos espectaculares. Desde que llegó Sánchez al poder, el alquiler de las viviendas se ha incrementado un 58%. El precio de compra de las viviendas se ha incrementado un 47%. Los salarios se han incrementado un 20%. Es decir, Sánchez ha conseguido con sus políticas de vivienda que cada vez sea más difícil no ya comprar, sino ni siquiera alquilar un piso.
y ayer estaban manifestándose contra sí mismos, ¿no? Es completamente ridículo. Bueno, quien tenga un piso o 6, como hay alguna ministra que tiene, que ayer se manifestó y tiene 6 pisos y llevaba la bandera. Doña Reyes Maroto, sí señor. ¿Cómo vas a alquilar si no puedes desahuciar por ley hasta el 2027? Yo no alquilo. Con esa inseguridad jurídica yo no alquilo. Por eso hay los cientos de miles de pisos vacíos. Y no vale echar la culpa a los pisos turísticos que en el volumen total del parque de alquiler no llegan al 0,5%. O sea que es una manifestación absolutamente manipulada, y yo creo que esa inseguridad jurídica que ha creado el gobierno en estos últimos 6 años pues ha dado lugar a que nadie quiera alquilar su piso. Y ya está. Y ayer andaban en la manifestación con manifiestos en favor de, por ejemplo, topar el precio del alquiler, o sea, poner un límite, con lo cual, si ahora mismo se ha encarecido el precio, tú pones un límite, automáticamente lo que pasa es que desaparece la oferta, porque Por claro, supuesto, ¿Quién va a querer alquilar? No, Dices, si puedes es entrar el cualquier sentido común. ocupa y encima te va a pagar lo que diga el gobierno, pues dices, ¿para qué? Porque una propiedad de una casa, de un piso, pues tiene sus gastos. Es decir, es una propiedad, es un patrimonio, pero también el patrimonio hay que mantenerlo. Sí, sí, Entonces, pero que, vamos, que si deja de pagarte y la Claro. quieres desahuciar, por ley no puedes. Claro, Yo ya no ¿para la qué alquilo. vas a estar metiendo Es tus de sentido pollones? común. Si lo que hace falta en este país es sentido común, nada más. Sentido común absolutamente para todo. Yo no sé cómo harían pero- nuestros padres para comprar pisos pero es que todo pagando está la mal, letra, de como todas ellos formas, decían, el al tema de la vivienda 20%, está todo cosas mal de hecho. esas. Está todo mal hecho. Está todo mal hecho. Es decir, vamos a ver, ¿cómo se ha desarrollado España? Sobre todo alrededor de las grandes urbes, como de forma horizontal, ¿no? Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Cuando la gente se ha ido a vivir al extrarradio, que es donde podía tener una vivienda a mejor precio y además incluso mejor dotada que la que podría comprar en la ciudad, y no había una transacción, un intercambio de ventajas, inconvenientes, que salía rentable al español. Decía, me vale. Pero bueno, y se han dedicado a legislar para que no sea posible acceder a... Es decir, no, la movilidad sea cada vez más restrictiva. Entonces, hemos crecido de forma horizontal, no se permite edificar más de 3 alturas, hay una cantidad de reglas y tal, y crecemos horizontalmente. Entonces, cuando la movilidad en un crecimiento horizontal es imprescindible, ¿qué han hecho los políticos? Cargarse la movilidad. Es decir, empezar a poner palos en las ruedas. ¿Qué quiere todo el mundo? Comprarse un piso en la gran urbe. Claro. Una tensión en la demanda brutal. Bueno, pero yo creo que eso ha sido una aspiración histórica de España, sí, a diferencia de Europa, que era más el alquiler. Nosotros siempre hemos querido comprar un piso, pero ¿cómo lo hacían nuestros padres? Pagando el 20% de hipoteca, solo trabajaba uno en el matrimonio, muy posiblemente, tenían muchísimos más hijos, tal, y salían adelante y al final tenían su piso. Ahora, si empezamos con que los jóvenes de 23 años tienen que conciliar lo que tú estás hablando del decrecimiento, tenemos que trabajar menos cobrando lo mismo y tal igual, pues claro, no van a comprar un piso en su vida. A lo mejor hay que volver a trabajar, a tener 3 trabajos al día. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque no somos un país rico y no somos una España rica. Bueno, de hecho ya hay mucha gente y cada vez más pluriempleada, porque efectivamente es que no llegan, o sea, con lo que cobran. Yo conozco pocos, ¿eh? Yo sí conozco algunos. Yo conozco pocos. Hombre, yo soy un mega hiper, ¿cómo se dice? Pluriempleado. Es decir, tengo un pluriempleo que no me da la vida. Pues yo cuando ofrezco trabajo en mi empresa, simplemente por decir que se trabaja los sábados, que es el día que más se vende, han salido corriendo. No encuentro gente. Y como yo trabajo los sábados. Cientos de miles de empresarios. Yo trabajo aquí sábados aquí tiene un candidato. Y domingos, pero soy el dueño. O sea, de hecho, el único día que tengo medio descansado es el domingo, porque antes de descansar tengo que poner al día algunas cosas y luego ya esparcimiento. El problema que hay de contratar personal en hostelería, en la construcción, en el comercio, nunca ha habido tanta dificultad. Nunca ha habido tanto paro juvenil. Ahí hay una contradicción. Luego, algo se está haciendo mal. Algo de las soluciones... ¿Qué intuye usted? ¿Qué se está haciendo mal? Bueno, que papá Estado cada vez come más o nos da más de comer, es más cómodo,
no hay no se valora el esfuerzo, el mérito, el trabajo, lo que está contando Javier de que hay que trabajar el decrecimiento, no hay que crecer, al contrario. Hay que trabajar lo cada vez menos. Bueno, pues nada, pues no tendrás el piso en tu vida. No, bueno, pero es que no es que no puedas comprar, es que no vas a poder ni alquilar, que es lo que está pasando. Pues ya está. Si hay que trabajar en 3 sitios, habrá que trabajar en 3 sitios. Si fuéramos un país que diéramos una patada al suelo y saliera petróleo, pues me parece muy bien. Podríamos hacerlo, pero a base de trabajo. Es decir, sería el petróleo, el Tenemos trabajo, que volver a trabajar petróleo. si nos queremos alquilar un piso o comprarnos un piso. Bien, pero los discursos que vienen de todos los lados son contrarios a eso. A los jóvenes dicen, no os preocupéis. No os preocupéis. ¿Qué tiene que conciliar un chaval de 23, 24 años? Si es que no hay nada que conciliar. Tendrá que conciliar libre, un señor de 45. No, sí. El tiempo libre. Es que esa es la tendencia. Es decir, hay una encuesta reciente en Alemania, por ejemplo, y vuelvo a Alemania, porque si eso ocurre en Alemania, pues imaginemos en otros lugares, ¿no? Donde lo que más valoran los jóvenes y las nuevas generaciones es el tiempo libre. El tiempo libre, es decir, ya no es la ética del trabajo. A la juventud hoy es un poquito de hambre. En lo mejor de los bueno, sentidos, que falta es igual, es un shock hambre. para que nos demos cuenta de que de cuál es la ley realmente sobre la que funciona. Y viene una inmigración que tiene hambre y al final, muy posiblemente, nuestros hijos acaben trabajando para alguien de los que viene en patera con mucho hambre y con muchas dificultades. Al final, el que tiene ganas de salir adelante, pues sale adelante a base de trabajo duro, ¿no? Y se lleva por delante a todos aquellos que no estén dispuestos a trabajar duro. Bueno, pues por eso, si viene de Alemania el decrecimiento, conmigo que no cuenten, que nos ocuparemos el espacio de los que no quieren trabajar y no quieren crear riqueza y repartirla. No, pero el problema es que van a establecer legislaciones para que eso sea obligatorio para todos. Es decir, cuando hagan una jornada reducida laboral, no va a ser una cuestión facultativa que las empresas van a poder decidir con los trabajadores, va a venir por ley. Yo me niego a reducir la jornada. Sí, yo también me niego. Pero, lo que estoy intentando decir es que hay que plantearse una pelea a todos los niveles. Una pelea muy dura, es decir, sobre todo de actitudes, lógicamente. Eso es lo primero. Pero sobre todo también hay que predicar y dar trigo. Es decir, hay que salir ahí y demostrar, claro, en movimientos se demuestran dando. Hay que hablar a los chicos, yo, bueno, lo he hecho con mis hijos y no me ha ido mal. Es decir, es que luego se puede. Sí, claro que se puede. Se puede. La mejor forma de educar es el ejemplo. Claro, y hablar y hacerles comprender, es decir, y poniéndoles ejemplos, no solo tuyos, sino de otros, es decir, casi un método socrático, ¿no? Es decir, y se puede, si no lo haces, pues seguramente mis hijos estarían... Tenemos que espabilar la sociedad civil y dar la cara y dar un pasito para adelante, porque si no, esta ola nos va a arrastrar. Nos va a arrasar. Bueno, el 20 de octubre, este fin de semana, hay el domingo próximo en la Plaza de Castilla, por la mañana, creo que es a las 12, hay una manifestación convocada por más de un centenar de asociaciones, entre ellas, por ejemplo, pues Pie en Pared, para pedir la celebración ya de elecciones generales. Hace falta ir a elecciones. Nadie sabe si Zapatero y Sánchez las convocará en 2025, en 2026, y tratará de agotar la legislatura, pero vamos, esto no aguanta. Estamos ya... Pero al lado de eso, Luis, hay por ejemplo en Sevilla, en la cual Madrid Foro Empresarial participa, el Congreso de Sociedad Civil en Sevilla el miércoles 16, el jueves 16, ¿no? Y es un poco para reclamar... Miércoles 16. Miércoles y jueves me parece que es. Reclamar que tenemos que dar un paso adelante la sociedad civil, no desde el punto de vista político, que no va de eso, sino desde el punto de vista social, económico, y que tenemos que participar más y dar más la cara en todo. Y también político, es decir, la cosa pública es una... No, la cosa pública, hemos pasado de la clase política a la industria política, me da igual con lo que sea, y esa industria política, que nunca van a vivir mejor en otro ámbito de la sociedad, se va a resistir como gato para hacia arriba. Son muy malos, los unos y los otros, son muy malos. El quítate tú, ponme yo, pero es que son muy malos, lo estamos viendo. Pero ocurre que al final, es decir, cuando yo escribo lo que escribo, es decir, la gente dice, no, es que es un poco deprimente. Bueno, te deprimirás tú.
Es la realidad, Claro, la realidad si no la quieres ver, hay que pues tenerla en presente y entonces no deprimirte, sino venirte arriba, decir, no, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo, esto hay que, a ver qué se puede hacer para que esto no siga esta deriva y ya está, y hay que pelear. Es decir, lo que no se puede es desconocer la realidad y si la conoces asustarte, tienes que afrontarla. Entonces, la sociedad civil tiene que ser política también, en el sentido... Por supuesto, cuando dicen los empresarios no podemos hablar de política. Por ¿Cómo supuesto que que- tenemos que hablar de todo? Ese es uno de los problemas que ha habido en España. Del fútbol, de política y de todo lo que nos salpica, que es absolutamente todo. Pero si el gobierno hace una ley que está perjudicando a la parte, digamos, empresarial, que es la que realmente pues pone en marcha, digamos, los trabajos, los empleos, la riqueza, pues claro que sí. Es decir, si el problema de España es que el dinero ha sido muy, muy miedoso, demasiado miedoso, y sobre todo el gran dinero muy acomodaticio, muy del lado de, digamos, de ponerse del lado del BOE. Sí, sí. Porque bueno, pues hay mercados cautivos que les vienen muy bien. Pero el resto, la gran mayoría de los que emprenden, la inmensa mayoría, tiene que ser política. Tiene que tener, hombre, no decir tonterías, pero desde luego, claro que tiene que decir cuando esta boca es mía, ¿no? Tenemos Pues, que dar un pasito adelante a en mí la hay sociedad. una cosa que me gustaba mucho, y ya termino, pero esto es muy interesante. A mí habéis visto, habrán visto, perdón, el aterrizaje del cohete de Elon Musk. Impresionante, o sea, un cohete reutilizable ha conseguido desarrollar. Un pedazo el tío. cohete, además no es que es un Sí, cohetito, sí, es sí, un sí, pedazo ciento y pico cohete, metros, pero cohete, ciento ¿no? y pico metros. Pero hay una cosa que me ha emocionado más todavía, que lo emocionante que ha sido ver la proeza tecnológica y del trabajo que han conseguido lograr, ¿no? Era el entusiasmo del público. Los que aplaudían, sí, sí. El entusiasmo, es decir, hay fe, hay confianza, hay esperanza, porque todavía hay una parte muy importante de las sociedades que se emocionan con el progreso y que están a favor del progreso, no del decrecimiento, sino de ir hacia adelante. Entonces, eso hay que aprovecharlo, está allí. Igual que digo que hay una corriente decrecentista en las nuevas generaciones, también digo que en las nuevas generaciones hay grupos minoritarios, pero muy amplios, que están totalmente en la posición contraria. En la posición contraria, que quieren volver, que son los que al final acaban votando derecha. Porque hay otra cosa que es paradójica. Porque hay más control del movimiento decrecentista, porque están muy bien organizados y se infiltran en las instituciones, pero no porque sean mayoría. La gente joven está votando todo lo contrario. Bueno. No sé yo. No, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el 70% de los Madrid jóvenes no es una isla en muchos sentidos, pero en general... No, es que ya está el diario El País publica artículos preguntándose cómo es posible Que los jóvenes hayan virado a la derecha. ¿sí? que estén mirando a la derecha. ¿Tú eso lo ves en la universidad? ¿Sí? No, pero la universidad no es representativa de los Nada. jóvenes. ¿eh? No, además, yo estuve en la universidad de los que un hablaban país a lo en de que la siempre. universidad no es representativa, mal vamos. Sí, ¿no? O sea, indudablemente. O sea, No, claro. La universidad tenía que estar... No, pero es que la universidad, quien ha estado allí, ya ha sido siempre así, habla los de siempre, sí, pero en realidad el grueso de la gente que hay está, pues... anestesiada, como el No resto. anestesiada, no, con la boca tapada, con la boca... Si Para- yo para que no levantaba te la caigan voz y te bofetadas. amenazaba al sindicato comunista, al sindicato... Es decir, ¿quién tiene ganas de ir a estudiar una carrera y tiene que dedicar, pasarte los 4 o 5 años pegándote o buscando, o sea, o protegiéndote Pero de cuando los... estudiábamos nosotros no estaba más viva que ahora la universidad. Indudablemente, claro. Sí, lo estaba, todo tiene sí. de general, ¿no? pero ya estaba un poco pachucha, ¿Sí? no estaba muy allá, no estaba muy allá. Es decir, las cosas no ocurren de golpe, las cosas ocurren gradualmente. Y esto es así, y ha ocurrido en las universidades norteamericanas, está ocurriendo en las alemanas. Bueno, las universidades norteamericanas ahora son un estercolero en su gran mayoría, o sea, tomadas por los movimientos más radicales de entre la extrema izquierda radical. Conclusión, pues que automáticamente empieza el declive simplemente investigador, científico de esas universidades. Yo porque no me acuerdo el nombre, pero había un profesor norteamericano, un catedrático, además un intelectual norteamericano, que escribió un libro, La decadencia de la mente moderna o algo así, ¿no? Un libro que fue un superventas, no me acuerdo el título, pero fue una de las advertencias que hacía en el libro, y este libro lo escribió, yo creo que en los 90. Alarmado por la tendencia que había dentro de las propias universidades, que ya se veía. Él advertía... El cierre de la mente moderna. El cierre de la mente The Closing of the American Bloom, creo que se Mind. llama el autor, el apellido del autor. Alan Bloom. Alan sí. Bloom. Y entonces él decía, hizo una advertencia fundamental. Dijo que
si en cuanto cayera la universidad, caería la democracia. ¿Y por qué? Inevitablemente. Como usted ha dicho. Pues entonces no iba tan mal descaminado. Bueno, pues estamos en esa batalla. Es decir, hay vida hasta el final. Es decir, lo que no hay que hacer es bajar los brazos. Pues. Pero digo lo de Elon Musk, porque es verdad que hay una parte muy viva y cada vez más viva en las sociedades, más reactiva, que se emociona y que jalea el progreso tal cual lo han entendido nuestros padres y abuelos, digamos, yo creo que desde la época de los griegos, ¿no? La idea de progreso, ¿no? De ir hacia adelante. Y resulta muy... Pues yo aquí no lo veo, ¿eh? ¿El qué? Será ¿El progreso? Bueno, habrá que verlo. Esa alegría y eso, quitando las imágenes de ayer, pero no eran de aquí. Bueno, pero tenemos grandes empresarios que precisamente porque se han mantenido al margen del poder político, oiga, han construido fortunas y empresas... Pues sí, son punteras en el mundo, ¿no? Y miles de trabajadores detrás, que queremos Sí. hacerles que sin empresa. O sea, que aquí también se hace, ¿eh? O sea, hay ese entusiasmo que dice Javier, ojalá llegue aquí. No, está aquí ya. Lo que pasa es que no silenciado. No tienen capacidad de proyectarlo y de hacerlo ver, y además no se les hace caso. Pero vamos, yo conozco que se asocian a Madrid Foro Empresarial, que lo necesitan. Yo conozco grupos enteros de jóvenes muy nutridos, de verdad, que no los había visto antes en este plan, con esa intensidad de 25, 26, 23, hasta menos de 30 años, que están todo el día emprendiendo y que se han decantado por el emprendimiento y que están enfrentados frontalmente con estas ideas y con este tipo de gobiernos. Me encantaría. Yo se los presento. Te lo vas a presentar. Yo me acuerdo una cosa que me pareció de lo más curiosa, que es que en tiempos pues estuve buscando un software de traducción, ¿no? Y había, estoy hablando de hace 20 años, había un software de traducción que era el número 1 a nivel mundial, que se llamaba Déjà Vu, y yo veía las páginas web y tal, y había algo que me resultaba raro, y es que por ninguna parte veía quién era el creador, quién era la empresa que había sacado el software, ¿no? Entonces ya empiezo a indagar, y al final me encuentro que el software ese, que era número 1 a nivel mundial, lo había desarrollado un español. Creo recordar que aquí en Madrid, o no sé si en Madrid o en Valladolid, y entonces era el mejor software del mundo para traducción, para ayuda a la traducción, y nadie sabía que era español. Le había vendido la licencia de... ¿Seguía viviendo en España? ¿No? Sí, le había vendido la licencia de comercialización a una empresa americana, y esa empresa americana lo comercializaba a nivel mundial. Entonces yo me pregunté en aquel momento, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no saca un español pecho de soy el que ha hecho este software tal? Y realmente es que como vivimos en un país donde el tema de las envidias y las cosas funciona tanto, pues me supongo yo que sería un poco por la cosa de no, yo he hecho este software, llego a un acuerdo de comercialización con otra empresa americana. Además, si se presenta como americano el software, seguro que se va a vender mejor que si aquí un español llega diciendo no sé qué, porque el mundo está lleno de paletos. Así que adelante, y paso, y no quiero figurar, no quiero nada, yo simplemente continúo con mi software desarrollándolo. Bueno, pues ¿cuántos españoles habrá como ese? Pues muchísimos, y España es pionera. Yo conozco unos cuantos, pero viven fuera al final. Viven fuera, se han tenido que ir. Sí, al final. Esto se les ha quedado pequeño, mediocre, y han salido fuera. No, es imposible hacer nada. Es que Europa en general, cuando este bicho que por fin se ha marchado, que es Thierry Breton, se felicitaba porque Europa era el primer continente o la primera entidad política que regulaba la inteligencia artificial. O sea, es curioso cómo vas a regular algo que no conoces, pero bueno, ellos son así de temerarios. Claro, yo decía, bueno, ¿y por qué celebras esto? Lo que tienes que hacer es preguntarte por qué en Europa no hay un Google, no hay un Apple. Pues mira, la respuesta estaba en un meme que había ayer en internet, que eran dos fotografías puestas una al lado de la otra. En una se ve el cohete ese reutilizable de Elon Musk aterrizando, dice Estados Unidos, y en la de la derecha se veía Europa, y se ve una botella con el tapón de plástico ese maldito que no se puede quitar. Claro, es un horror eso. No, pero es que es una metáfora maravillosa. Es decir, ¿qué hacen otros? Porque eso lo escribe también otro señor, que no me voy a acordar el nombre porque mi cabeza era así, pero decía que en Estados Unidos todavía tenían esa lucha entre el tener y el ser. O sea, es una lucha vital importante, que es la
la del genio, ¿no? De crear. Y en Europa esa lucha había terminado. Eso lo decía creo que Kundera, que era otro anticipado, otro adelantado a su tiempo. Pero es verdad, es que ese meme es maravilloso, es para poner en las universidades. ¿Le gusta Kundera? Milan Kundera, maravilloso. Maravilloso, vamos ya. La insoportable levedad del ser. Y bueno, y el libro de los amores ridículos. Hombre, y la broma. La broma es una crítica a los regímenes totalitarios maravillosa. Es un libro que recomiendo. Además, es una novela corta, es decir, es casi un cuento largo. Pero es maravilloso porque demuestra que una de las cosas más tremendas que tiene el totalitarismo es que no tiene sentido del humor. Porque toda la historia empieza porque uno del Partido Comunista Checo, un joven que quiere ligarse a otra comunista del partido, pues inventa una conspiración y hace una broma. Entonces esa broma de la conspiración, pues al final se le va de mano. No haga spoilers. Vale, se le va de manos. No, pero se le va de madre, entonces simplemente es la demostración de que, claro, ni siquiera bromeando, que con el totalitarismo o con el poder en general, poca broma, o sea, no se te ocurra. Hablemos de totalitarismos. Hoy publica El Mundo que Raúl Morodo, el que fuera embajador de Zapatero en Venezuela, acaba de firmar una conformidad con la Fiscalía aceptando que cobró pues 4,5 millones por informes inexistentes de la petrolera estatal de Venezuela. Lo cobró entre 2012 y 2015. Ya no era por aquel entonces embajador de España allí. Y bueno, aparte de que queda demostrado que el ex embajador de España allí, el embajador que nombró Zapatero en Venezuela, pues era un corrupto que cobró por asesorías ficticias, a mí la pregunta que me queda es ¿a cambio de qué? Es decir, estamos hablando de pagos entre 2012 y 2014. En 2012 empiezan las protestas de la oposición en Venezuela contra la dictadura, que ya entonces empezaba a ser dictadura. En 2014, mientras este señor estaba cobrando dinero de la dictadura asesina, les recomiendo que repasen las noticias de aquel entonces. Mataron a cerca de 3.000 personas para reprimir las protestas de la oposición. Llegaron a disparar a una periodista embarazada que asistía a una de esas manifestaciones. Los casos de tortura documentados a principios de febrero de 2014 eran ya casi 70 documentados, o sea, con pelos y señales. Amnistía Internacional ya empezaba a señalar que en Venezuela se estaban vulnerando todos los derechos humanos. Y en ese tiempo, el que había sido embajador de España en Venezuela con Zapatero estaba cobrando millones de euros de esa dictadura. ¿Para qué? ¿Para blanquearla? ¿Para blanquear las torturas, el asesinato? ¿Para influir en favor de esa dictadura? ¿Ante quién? Es que es terrible. Es que es brutal. Es brutal, es decir. Bueno, pero lo mismo que está haciendo ahora, ¿no? El mismo partido. Sí. Personajes del mismo partido. La situación en Venezuela sigue siendo igual o peor. Yo creo que peor, bastante peor. Y hay personajes del Partido Socialista que están cobrando de la dictadura. De la dictadura, exactamente. Y además, en aquel momento era más oculto y ahora es a cara descubierta y no pasa nada. En esa sociedad anestesiada que seguimos admitiendo eso. No. Hombre, pasa si pasa todo. Desgasta, más, ¿no? ¿Desgasta? ¿Tú crees que desgasta? Pues del sí, 2012 al 2024 que estamos, no les veo yo que les haya desgastado mucho, ni que hayan aprendido mucho y siguen haciendo los mismos, bueno, sí desgasta, los del mismo partido. El problema, yo creo que sí desgasta. Lo que pasa es que el gran drama de nuestro, y que se va a resolver, porque yo creo que se va a acabar resolviendo porque la fuerza ahorcan, es que realmente no es que ellos no se desgasten, es que, digamos, lo que debería levantarse y suponer el aldabonazo para que se desgaste de verdad, pasar a factura, pues no termina de carburar. ¿Tú dices al gobierno de Venezuela? No, al de aquí. Al de aquí. No termina de carburar, entonces es una cuestión evidente. Entonces, pero al final ninguna sociedad, y va a ser raro, ¿no?, que ocurra ahora, porque hemos estado más de 2000 años desde que existe, digamos, ese embrión de Occidente, lo que es su idea de progreso, pues hemos ido siempre, la mentira al final siempre ha sido vencida. Es decir, la mentira siempre al final es un arma política, pero es un arma coyuntural. Es decir, ninguna sociedad puede vivir
permanentemente instalada la mentira. Y ni lo consiente. Bueno, le advierto que hay mentiras que duran siglos, ¿eh? Bueno, sí. Pero una mentira, vale, pero una sociedad que viva en la perfecta mentira de forma indefinida no existe. No existe. ¿Pero crees que este acuerdo de Raúl Morodo le hace perder algún voto al Partido Socialista? O sea, el Partido Socialista tiene ya el suelo que tiene. No, Es un el suelo... acuerdo de Raúl Morodo, como se refiere a hechos de 2012 a 2015, pues muy posiblemente no le haga perder directamente ningún voto al Partido Socialista, pero desde luego es algo que contribuye al descrédito del Partido Socialista si lo sumas a otras cosas. Y sobre todo en la arena internacional, este tipo de cosa. Oiga, que el embajador que nombró Zapatero resulta que cobraba, pues hombre, hace que sea un poquito más difícil que Zapatero pueda ser contratado o le puedan dar voz en ciertos foros. Incluso los que son golfos en el exterior, hombre, pues tratan de mantener una apariencia, una fachada de no golfería, y lo de juntarse con determinada gente demasiado obvia, pues es como si, yo qué sé, el senador corrupto americano invita al hijo choni del mafioso local que le financia bajo cuerda a sus fiestas. Hombre, no, a las fiestas no le invitas, ¿no? Yo creo que... incombustibles. Bueno, pero si la cuestión está en que ellos tienen un suelo. Tienen un suelo porque la izquierda no, es una izquierda, pues que ha sido, es un dogma. Es un dogma de fe. El que es del Madrid es del Madrid, y el que es del Atleti es del Atleti. Ahora, yo no era del Atleti y ahora me he hecho del Atleti, qué caramba. Pero hay que tener en cuenta un dato muy importante. Es decir, los mejores resultados de Pedro Sánchez, del PSOE de Pedro Sánchez, son los peores de la historia del Partido Socialista. Es decir, comparación con el devenir del Partido Socialista, son los peores resultados de la historia. Y sigue perdiendo, desangrándose poco a poco, muy poco, pero es decir, es un suelo bastante aceptable. Es decir, para la oposición o para aquel que quisiera aglutinar el voto para echar a esta gente. Es decir, están en un nivel muy bajo, muy bajo. El problema es que hay que pasar a la acción, y la acción requiere compromiso, requiere ser claridad, requiere trabajo, requiere estudio. Es decir, tú no puedes decir, cuando ocurre alguna historia, como hemos visto aquí, con el campo, con la agricultura y eso, ¿no? ¿Qué salía el líder del Partido Popular entonces y le ponían una vaca detrás y decía, estamos con el campo. No son los mejores comunicadores. No, pero decir, vamos a ver, estamos con el campo, que bien, ¿no? ¿Y eso qué es? ¿En qué se traduce estamos con el campo? Dígame usted exactamente cómo va usted a estar con el campo. Que eso es hacer política, no decir tonterías, ¿no? El otro día, hablando de que son malos comunicadores, sí, es que lo son. El otro día pone Feijóo el sábado, día 12 de octubre, Día de la Hispanidad, un mensaje, tenía detrás una bandera española, patatín, patatán, bien, dice, feliz Día de la Hispanidad a todos los latinoamericanos. Claro, la gente salió a latinoamericanos, le salió Javier Rubio Donce, le pone un tuit y dice, oiga, es feliz Día de la Hispanidad, no de la latinoamericanidad. Así que, ¿por qué no felicita usted a los hispanos? Le recomiendo el capítulo 11 de mi libro, y le adjuntaba ahí una portada. Tuvo que retirar el tuit, Feijóo, porque efectivamente era una estupidez. Pero no es un fallo de comunicación. Es decir, vamos a ver, es que cuando tú tienes algo de comunicar y lo tienes claro, es difícil que tu comunicación sea mala. El problema es que si tú no tienes nada que... O sea, lo que hay que comunicar es un galimatías que no entiende el comunicador, pues no lo puedes comunicar, dices tonterías. Es mejor estar callado. Eso es como cuando tú haces una campaña de publicidad sobre un producto, si ese producto no sabe lo que es, no tiene posicionamiento, es una mierda, con perdón, y es una birria, y no tiene nada que destacar, todos son inconvenientes, que la publicidad es muy mala, ¿no? Es que hacer publicidad de una porquería es un milagro. Entonces, la comunicación del Partido Popular es mala porque no tiene nada que comunicar. Es un problema que tienen. Cuando tú crees en algo, te cuesta a que hablas con mucha más... eres más certero, más directo, más ágil, más convincente, pero cuando tú tienes que decir algo que ni siquiera tú entiendes, ¿y qué? Pues mire, le voy a poner un ejemplo. Ya sé que está mal hablar de uno mismo, pero si yo no me creyera las cosas que digo y tuviera que escribir un guión de lo que tengo que decir a la hora de comentar cada noticia,
necesitaría 36 horas para prepararme cada programa. Y se equivocaría. Y me equivocaría. ¿Por qué puedo estar hora y media comentando noticias sin guión? Pues porque tengo claro lo que tengo que decir. Claro, porque usted tiene muy claro cuáles son sus ideas y cuáles son las cosas. Claro, que podré estar equivocado o no, pero lo que no hago es inventarme cosas o decir cosas contradictorias. Claro, pero tú le preguntas a Fijo, defíname España. Y claro, es que y va a tener un problema metafísico. Va a tener un problema. Va a decir, bueno, España es un país diverso. Bien, vamos, siga, ánimo. Ahora, vamos más allá, a ver, pero defínamelo un poco más. Y entonces va a tener un problema, porque, de hecho, su propio partido es un reflejo de esa insustancialidad. Tienes un PP en cada región. No es el mismo PP, no hay un PP nacional. En cada lugar es un PP distinto, ¿no? Es decir, las últimas elecciones. Claro, porque puede haber particularismos en una región que tengas que representar y tienes que adaptarte, entonces imbricarte en la tierra, y bien, pero en cuestiones fundamentales no puede haber un PP distinto en cada región. No puede ser que el PP de Galicia defienda cosas absolutamente contrarias en cuestiones fundamentales con respecto al PP de Madrid y el de Andalucía con el de Asturias. Entonces, tienes un problema. Y ese es el gran problema. No es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es una calamidad que tarde o temprano superaremos. Lo que hay que empezar a trabajar es en qué queremos después de Pedro Sánchez. ¿Qué vamos a hacer? Un gobierno en la sombra con nuevos ministros del otro color. Por acabar el tema de la hispanidad. Sí. Desde Madrid Foro Empresarial, la mesa número 20, que la hemos creado hace una semana, se llama Hispanidad. La va a coordinar el padre de Leopoldo López, al dejar su puesto de eurodiputado, y es intentar que Madrid Foro Empresarial ayude a las empresas españolas y sobre todo madrileñas a volver a mirar hacia América y ayudar a las empresas americanas que quieran venir a Madrid. Nada más lo cuento. Pausa publicitaria y nos vamos a cruzar el charco y hablar un poquito de lo que está pasando en la campaña electoral americana, que, oiga, se está poniendo interesantísima. El Toro TV también es Radio Libertad. ¿Tiene usted problemas legales? En Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite. Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas, defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase, asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo. El trato que usted va a recibir será el mejor, el más cercano y atento a sus problemas. Siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados. No lo dude, los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados. Recomendaciones del Toro les hablamos de Olvida el Tabaco, método líder desde hace 13 años para dejar de fumar con una sola sesión de láser. Es absolutamente inocuo, apto para embarazadas sin contraindicaciones. Son muy recomendados por el boca a boca. Olvida el Tabaco, fuera ansiedad, sin medicación y sin dolor. Es una recomendación del Toro Televisión. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, se está poniendo interesantísima la campaña electoral. Si analizan ustedes los medios, se está empezando a detectar
y además es cada vez más generalizado y más obvio, que los demócratas están entrando en depresión, están en pánico. Y están en pánico por una razón muy simple, y es que a medida que nos vamos acercando al día de las elecciones, que ya quedan, pues nada, 25 días, o sea, poco más de 3 semanas. Cada vez que nos vamos acercando, Kamala Harris va bajando un poquitito. Un día baja 1 décima, otro día no, otro día baja 2, y Trump va subiendo. Hace tan solo 8 días, Trump estaba por delante en 4 de los 7 estados clave de las elecciones. Ahora está en 6 de los 7. Y en estos momentos la ventaja que tiene Kamala Harris en las elecciones, en voto nacional, es de 1,7 puntos. Para que se hagan ustedes una idea, a estas alturas de la campaña, en voto nacional, Hillary Clinton tenía en 2016 6,7 puntos de ventaja sobre Trump y perdió. Biden tenía 10,3 puntos de ventaja sobre Trump y ganó al final, no por 10 puntos, por bastante menos, pero al final logró ganar la presidencia. Ahora Harris está solo en el 1,7, pero es que si nos vamos a los estados clave, en 2016, cuando Hillary Clinton perdió contra Trump, en los estados clave las encuestas le daban a Hillary Clinton 3,6 puntos de ventaja sobre Trump a estas alturas de campaña. Ahora Trump tiene 0,4 puntos de ventaja sobre Kamala Harris en los estados clave. Como les digo, en 6 de los 7 Trump está por delante en las encuestas, y los pronósticos le empiezan a dar a Trump más de 300 compromisarios electorales frente a 236 por Kamala Harris. Y las casas de apuestas también se han volcado, y ahora Trump aventaja a Harris casi por 10% en las casas de apuestas. Y Trump está empezando a hacer una cosa curiosa en la campaña, que es empezar a dar mítines en estados que uno no se explica por qué los da. Está dando mítines en California, en Nueva York, en vez de concentrarse en los estados clave, ha ido a California a dar un mítin, va a dar otro en Nueva York pronto. Dices, ¿y para qué? Si no hay ni la más mínima posibilidad estadística de que pueda ganar los compromisarios de California o de Nueva York. Pues muy sencillo, porque tanto en California como en Nueva York, aunque es verdad que en el conjunto del estado ganan los demócratas, sin embargo hay distritos donde se juegan un representante en el Congreso y están las cosas muy igualadas entre el republicano y el demócrata, y entonces está yendo a esos sitios no para ganar la presidencia, que ya la da por descontada, está yendo a esos sitios para garantizarse una mayoría suficiente en el Congreso, o sea que da la presidencia por muy descontada. Yo les vengo diciendo hace semanas que, a menos que suceda un cataclismo, Trump será nuevo presidente. Ayer parece que ha estado a punto otra vez, van 3, de producirse ese cataclismo. Ayer se detenía a una persona por supuestamente intentar atentar contra Trump, y sería el tercer intento de asesinato. Vamos, que se está poniendo la cosa un poco difícil para los demócratas y calentita, ¿no? Llama la atención que esto es producto también de la polarización política a la que ha llegado Estados Unidos, que es un drama. A mí me gustaría que Trump emulara a Ronald Reagan como presidente que unió al país, ¿no? Porque Ronald Reagan, recordemos que ganó, y cuando ganó en 49 de los 50 estados. Es decir, es un presidente que unió al país, es decir, ¿no? Gozó de un amplísimo apoyo, ¿no? Y ojalá pudiéramos llegar. Pero hablaba de la polarización. La polarización es curioso, que claro, da lugar a este tipo de barbaridades, pero claro, me llama la atención, y no es porque desee lo contrario, pero me da la atención que aquí los únicos que disparan son los del otro lado, ¿no? No hay los otros que son tan brutos y son supuestamente tan ultraderecha o tan no sé qué, pues oye, todavía no se sabe que haya habido, y espero, ojo, que lo digo sin ningún ánimo de que esto vaya luego, que vaya por delante, porque creo en la política antes que en la fuerza, claro. Pero es curioso. Bueno, don Luis tiene sus dudas de que era un poco como demasiado chapucero todo,
como para que pudiera ser Sí, otro... yo este tercer intento de atentado estoy a la espera de que vayan llegando más datos, ha sido muy reciente. Hombre, me parece particularmente chapucero, ¿no? Entonces, bueno, un Sí, poquito muy de cutre, tranquilidad, sí. Pero yo creo que puede ser incluso normal que sea tan chapucero porque he visto los anteriores intentos, los fallos clamorosos de seguridad y la chapuza, ¿verdad? Este caso, la chapucero que es el FBI, cuando se trata de, por lo que parece, proteger al expresidente Donald Trump, pues igual la gente dice, bueno, pues vamos a una fotocopia mal hecha de un carnet de periodista, me lo pongo y voy con el maletero lleno de armas y seguro que paso, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? Entonces yo creo que es un incentivo, es un efecto llamada, ¿no?, a todos los chapuceros. ¿Usted quién cree que va a ganar? ¿Trump? ¿Harris? Hombre, yo creo que técnicamente debería ganar Trump. Debería. Primero porque nunca me creí el arranque tan espectacular cuando meten en el geriátrico a Biden y aparece Kamala, que es una persona que todos los norteamericanos quieran, aunque han intentado estar en el segundo plano para no meter la pata, todos los norteamericanos conocen bien, los votantes. Y aparece de repente, parece que es un efecto es un poco como ocurrió aquí en España, el efecto Feijóo, ¿no? No había dicho ni una palabra, no se sabía casi todavía que Feijóo era el nuevo líder del PP, pero ya había un efecto Feijóo en las encuestas, ¿no? Es decir, es imposible porque no da tiempo ni a comunicarlo. ¿Se acuerda usted de cómo se dio el Nobel de la Paz a título preventivo a Obama? Claro, es decir, son cosas todavía no había sido presidente. Claro, es decir, son cosas que dicen, desde el punto de vista empírico no es posible. No es posible porque no ha habido una propagación, no hay un conocimiento todavía en el público de los hechos, no ya de los nombres, sino de lo que ha sucedido. Entonces, a mí me ha parecido que siempre iban a tener que al final iban a ir convergiendo, ¿no? Aparte de los discursos, sino porque ladinamente, al final, los metaanálisis iban a demostrar, pues, lógicamente, dónde estaba cada uno realmente, ¿no? Entonces, ha habido, creo que hace un par de semanas empezó a producirse un efecto contrario. Parecía que Donald Trump empezaba a estar por encima ya de Hillary. Y viendo cómo... De Hillary no, de Kamala. De Kamala. Valga la redundancia. Es que bueno, Hillary por lo menos es una persona más preparada. Esta es una cosa Cuando tú ves que los propios humoristas demócratas hacen mofa de Kamala, pues ya sabes que algo marcha muy mal. Bueno, pero tendrá sus equipos, ¿no? Tiene sus equipos, claro que tiene sus equipos, claro, pero el problema es que al final la gente no vota a un equipo. O sea, vota ideas, sabe que si hay un equipo mejor, ¿no? Pero vota ideas y alguien que las pueda explicar, pero es que Kamala es oírla hablar y yo sinceramente, yo le diría, si fuera su asesoría, no hables más. Hasta el momento de votar, sí, no desaparece. Desaparece. Ya pondremos una foto tuya y abajo escribiremos algún lema o algo, y incluso con inteligencia artificial es muy mala candidata. Es pésima, Pero... además siempre ha sido una trepa. Es decir, Kamala Harris es un abogado mediocre, de una buena familia, no es que sea una paria, ni ella dice que es una afroamericana, y no, es una pija, lo que se entiende aquí por pija, que estudió Derecho y pues trepó a través de sus relaciones sentimentales pues con el jefe de Chicago, ¿no? Es decir, el gran jefe, el gran capo de demócrata de Chicago, ¿no? Que era un tío súper corrupto. Y fue fiscal allí, y bueno, la trayectoria como fiscal fue apoteósica. Fue, verdaderamente, fíjate tú del fiscal general del Estado de aquí, ¿eh? Lo de Kamala fue de aurora boreal. Y es una persona que no tiene ninguna capacidad. ¿Y a Europa qué es lo que mejor le viene? Pues yo creo que a Europa le viene bien que gane Trump. Sí, porque... ¿Y a España? Y a España también. Sí. Y a España también, lo que pasa es que nos obliga a espabilar. Si el problema es que Europa tiene que espabilar. Es que no podemos tener... Hemos construido estados de bienestar estupendos porque nos han pagado la seguridad durante 50 años. Y eso se ha acabado. Y entonces, pues los europeos tendremos que espabilar. Es decir, ya no tenemos al tío Sam mandando a sus marines y poniendo sus bases a nuestro servicio. Y su dinero. Y su dinero, o sea, y sus hombres. ¿A Europa qué le viene bien? Que continúe gobernando un partido demócrata que se dedica a apoyar cosas como la Agenda 2030, donde en nombre de supuestas crisis climáticas nos ponen cada vez más burocracia, regulaciones, impuestos y nos hacen más pobres,
incluido el tapón de la botella, o nos viene mejor que sea un Trump que ya en su momento dijo, no, esto es una mandanga, yo me retiro de los acuerdos de París, además voy a estudiar quitarle la financiación a la ONU, etcétera, etcétera. Pues yo creo que, vamos, nos viene estupendamente bien que gane Trump. Creo. Dicen, no, es que es un proteccionista. Perdóneme usted, todas las políticas se está aplicando el gobierno demócrata o los equipos demócratas, sea quien gobierne allí ahora, pero son proteccionistas al 100%. Es decir, han metido unos aranceles salvajes, no solo a los productos chinos, sino también a los europeos. Es decir, el proteccionismo del Partido Demócrata es brutal. Dice, no, es que esto va en contra del desarrollo internacional. Pues sí, seguramente Trump no va a ser muy distinto, pero no me avise usted como si viniera el lobo, porque es que el lobo ya está. El lobo ya está. Entonces, eso no nos viene bien. El mundo en general, y aunque suene globalista, le dirá, ¿es usted un neoliberal globalista? Pues bueno, venga, va para adelante. Al mundo en general le viene muy mal el proteccionismo. O sea, el comercio internacional está reñido con la identidad nacional. Para nada. Lo que permite a las naciones que son listas y competentes son ser naciones fuertes. Yo creo que si gana Trump es más fácil que se acaben las dos guerras, de las muchas que tenemos, las dos guerras que más afectan a Europa, ¿no? Por lo pronto probablemente no se hubieran iniciado de no haber salido. Seguramente porque hubiese asumido más riesgo. Yo estoy convencido que con Donald Trump igual hubiese habido un espacio de exclusión aérea en el momento en que el primer ruso hubiese cruzado la frontera. Y yo siempre aposté por ello. La gente decía, estás loco, que eres una guerra mundial. No, estoy convencido que si se hubiese aplicado la exclusión aérea desde el minuto 1, no habría guerra en Ucrania ahora. La guerra habría terminado hace mucho tiempo. Ahora, también digo, que termine la guerra en Ucrania, pero no de cualquier manera. Tiene que terminar con una patada en el eso va a ser muy difícil, y de hecho Zelensky ya está lanzando mensajes de que estaría estudiando posibles salidas negociadas. Muy mal precedente. Dejamos ahí un tema alarmado. Ya, lo que pasa es que somos unos cachondos los europeos. Un criminal como Putin invade Ucrania y dices, ¿es un criminal? Pues claro que lo es. Es un canalla, o sea, es un asesino de opositores. A su pueblo pues tiene ahí una especie de régimen con fachada democrática, pero que realmente es una autocracia. Una tiranía. Invade Ucrania. Por supuesto que es un canalla y un criminal. Ahora bien, pues si es un canalla y un criminal, entonces pues haberte plantado antes para que no invadiera Ucrania. O si invade Ucrania, dices no, hay que pelear contra él hasta la última gota de sangre y vamos a la guerra contra él. Pero esto de hay que pelear contra él hasta la última gota de sangre de los ucranianos y nosotros desde aquí rascándonos la barriga y comprándole petróleo a Putin para que Putin financie su guerra, pues dices, la incoherencia es abismal, pero eso no quita de Luis que sea un malísimo precedente que esto a Putin no le cueste, digamos por así decir, la vida. Es muy mal precedente. Dejamos ahí un tema alargado. Por eso un tema alargado que tarde o temprano volverá. Por eso, una de las cosas que siempre recuerdo es Putin invadió Ucrania estando Obama, la invasión de 2014. Con Trump no se atrevió a invadir Ucrania y luego, ahora con Biden, la ha vuelto a invadir. Oiga, pues quizá es que a lo mejor Trump imponía un poquito más. Bueno, es que hay una cuestión, el equipo que está detrás de Trump en cuestión de defensa, por lo que yo tengo entendido, es bastante más pragmático. Si alguien piensa, a pesar de que puede decir a veces Trump dice estupideces, también hay que, bueno, lo claro, dice auténticas majaderías y algunas cosas que pueden incluso resultar, pues decir, hasta muy molestas, ¿no? A mí me dan algunas, pero bueno, esto... Pero el equipo este es un equipo, si alguien piensa que Estados Unidos con Trump va a ser amigui de Putin, está muy equivocado. Porque entre otras cosas, Estados Unidos tiene que jugar al juego del palo y la zanahoria, porque lo va a intentar Trump seguramente, es alejar del abrazo del oso de China a Rusia. Todo lo que pueda. Lo que pueda, y jugar con eso. Pero si piensan alguien que Putin se le ocurre hacer otra cosa y que no se va a llevar una patada, pero bien fuerte, pero no porque quiera Trump o no, sino porque esa va a ser la política de Estados Unidos, porque Estados Unidos está en guerra ahora mismo. O sea, en una guerra, digamos, fría,
pero está en toque de alerta. O sea, en guerra contra China. En general, y contra todo aquello que se mueve. Todo aquello ahora mismo está en guerra contra China y está en guerra con Europa, está en guerra con Rusia y está, es decir, desde el punto de vista de que Estados Unidos ha dicho se acabó la broma. Estados Unidos está mirando hacia su mantenimiento de su hegemonía, y no solo está amenazado por China, está amenazado por una cantidad de situaciones y de alianzas coyunturales y oportunistas, y eso lo tienen muy claro algunos analistas importantes allí, no los que asesoran a Kamala, pero algunos que de verdad, si saben de lo que se cuece, lo tienen bastante claro, y van a ser muy duros con Europa. Van a ser durísimos con Europa. Pues también nos hemos ganado a pulso. Una última cosa sobre política internacional, porque a mí algo me está empezando a poner cada vez más nervioso. Israel ha invadido el sur del Líbano porque se supone que había allí una misión de la ONU que tenía la obligación de mantener desmilitarizada una franja entre Israel y el Líbano para evitar guerras. Bueno, pues esa misión de la ONU ha sido tan efectiva que Hezbollah desde el sur del Líbano ha lanzado nada menos que más de 8.000 misiles contra Israel en este último año solo. Desde los últimos años han sido muchísimos más. Con lo cual está claro que la misión de la ONU allí no estaba siendo muy efectiva, ¿no? Pero es que además las fuerzas israelíes han entrado en Líbano y han empezado a encontrarse con depósitos de armas de Hezbollah a poca distancia de destacamentos de la ONU, con entradas de túneles para la infraestructura terrorista a pocos cientos de metros de distancia de puestos de observación de la ONU. Vamos, que ahí la misión de la ONU ha estado mirando para otro lado mientras Hezbollah disparaba desde sus proximidades, se movía en sus proximidades, hacía obras en sus proximidades. Israel le ha dicho a la ONU: oiga, retire a sus tropas 5 kilómetros al norte porque estamos tomando el control del asunto y no queremos hacer heridos ni matar a nadie de la ONU. Y ha dicho el Antonio Guterres de la ONU que no. Dices, o sea, lo que quieren es que Israel es que Antonio Guterres es un personaje, es un canalla, es un canalla total, es un antisemita del libro. Pero ¿qué es lo que está pretendiendo? Que Israel mate dentro de su ofensiva a alguno de los miembros de la misión de Naciones Unidas para así tener algo que reprocharle a Israel. Es decir, Hezbollah y Antonio Guterres están usando a la misión de Naciones Unidas como escudos humanos. Bueno, me parece una canallada digna de los canallas de siempre. Pero hay una cosa que me preocupa, y es que en esa misión hay españoles. Claro. Entonces, 600 españoles, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno que mantiene ahí a esos españoles en una situación donde no hacen nada, porque está claro que la misión de la ONU ha sido un fracaso, y se están en estos momentos arriesgando la vida? ¿Está Pedro Sánchez esperando también a que algún español sea herido o muerto? Yo creo que debería retirarlos. La misión de la ONU me parece que lleva 40 y tantos años allí, ¿no? El destacamento ese. O sea, hoy son 10.000, 600, 800 españoles, y si no ha dado eficacia, la ONU, que es lo más ineficaz que hay y lo más corrupto que hay, yo creo que se debía retirar no 5 kilómetros, sino bastante más. Miren, vamos a ver, porque no está haciendo nada y son escudos humanos a una situación que... Pero yo entiendo que la ONU es lo que es. Que habría que pero no es lo mismo que era levantarla. Pero en su día yo creo que hubo tiene un tuvo sentido. Su eficacia y su sentido, y además hoy la ineficacia es absoluta en todos en todo. Un foro donde los países puedan hablar y puedan evitar determinadas cuestiones es necesario. En un mundo que ya todo el mundo se roza con todo el mundo, es decir, ya no es un mundo por descubrir, ya está descubierto, ya sabemos dónde está cada uno, ¿no? Pues eso está bien. Pero digo que yo primero la ONU puede hacer una franja de seguridad ahí y tal, bueno, pero si lanzan cohetes, pues no hay más que hablar, pasa por encima de la franja y se acabó. Es decir, que en las inmediaciones había depósitos de armas, bueno, pero como tú no puedes cruzar las inmediaciones para ver si hay depósitos de armas, pues tu misión se restringe a una franja de seguridad, a un territorio de seguridad, y en los límites juegan todos. Y luego lo que digo, que la ONU pueda ser, como se ha visto en algunos departamentos o organizaciones de la ONU, cómplices de los terroristas, evidentemente, pero lo que yo voy a dejar muy claro es que los españoles que están ahí, no. Es decir, ellos habrán hecho en todo lo posible, lo mejor posible, las circunstancias que se encuentran, su trabajo.
Eso lo tengo claro. Es decir, a uno podemos decir lo que quiera, pero a los españoles que están ahí habrán hecho sus misiones y habrán cumplido con sus claro, servicios. no es culpa de los españoles que están allí. Ellos se limitan a hacer lo que les dicen. Ahora, la cuestión es, en estos momentos, las vidas de los miembros de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano corren peligro. Por culpa de este ser siniestro. De Antonio Guterres, que dice que no piensa retrasar unos kilómetros las líneas. Entonces yo, si eso es así, pido desde aquí al gobierno español que retire a las tropas españolas. No me parece que tenga sentido ponerlos en riesgo ante el avance israelí. Enfrentarse a los israelíes. Si hay un tiroteo que hace matarse con los israelíes, es que sería ya, vamos, el aurora boreal. Si ha fracasado esa franja y la ONU, lo mejor es que se retire, no por los 800 españoles, sino por los 10.000 que están intentando hacer el trabajo de la ONU, que está siendo absolutamente ineficaz en esa zona. Así es, y yo creo que va siendo hora de invocar a doña Carmen Carbonell para que se acerque hasta el estudio y nos traiga la respuesta a nuestra libre encuesta. Les recuerdo a ustedes que la pregunta era: ¿se va a tomar el turrón Sánchez en Moncloa vistas todas las informaciones que están saliendo? Don Javier dice que sí y don Hilario dice que también. Ay, yo he votado que no, pero yo soy una minoría. Ganes. Estoy diciendo que ganes. ¿Qué habrán dicho los oyentes? ¿Habrán votado que sí o habrán votado que no? Doña Carmen Carbonell, ¿qué ha dicho nuestra audiencia a esa pregunta que les planteábamos? Pues don Luis, yo le he querido decir que en general lo que me he encontrado es que una pésima opinión de la audiencia sobre la justicia, una pésima opinión de la audiencia sobre la oposición y sobre todo, don Luis, una impotencia ante Pedro Sánchez, ante el presidente del gobierno, que ha conseguido sobrevivir a todo y a todos, ¿no? Vista la trayectoria de Pedro Sánchez, la verdad es que llama poderosísimamente la atención, ¿no? Porque acuérdense ustedes... ¿Sobre la justicia? Sobre la justicia también. ¿Le sorprende, don Javier? Porque los únicos que están dando aquí la batalla ahora mismo son algunos jueces. Pues fíjese, hay una gran desconfianza, precisamente porque dicen que una cosa es cómo puede ser la instrucción, que puede ser bastante eficaz, cómo puede ser en un momento determinado incluso sentarles en el banquillo, pero lo que es la decisión final es sobre lo que existe una cierta duda, ¿no? Pesa sobre esos tribunales, altos tribunales, en los que quedaría en manos, supuestamente, el condenar o no a Pedro Sánchez por toda esta trama, y de ahí que precisamente sea el problema, ¿no? Esa, por así decirlo, desafección que tiene la sociedad. El constitucional, entonces sería. Claro, es esa desafección que tienen en el fondo sobre quién tiene que tomar la última palabra al respecto. Concretamente, les recuerdo la pregunta: tras los últimos datos sobre la trama de corrupción montada en torno suyo, ¿cree que Sánchez se come el turrón en Moncloa? Dábamos 3 opciones: sí, no y no lo sé. El 73% de los encuestados cree que sí, don Luis. Que se lo toma, 3 de cada 4. El turrón, las uvas, y hay quien dice que incluso las torrijas en Semana Santa. O sea que la cosa va a estar... Esos son los partidarios de don Hilario. Exacto, pues fíjese. De hecho, Lady Ginebra, alguien que se hace llamar así en Twitter, dice: sin dudarlo se comerá el turrón, se vestirá de nazareno en Semana Santa y si nos descuidamos en verano se irá de vacaciones. Imposible echarlo, está atornillado al sillón y si Dios no lo remedia tendremos Sánchez de por vida. Esperemos que no, esperemos que Sánchez de por vida no. Bueno, el 20% de los encuestados dice que no y hay un 7% que no lo sabe, don Luis, que duda sobre lo que podría pasar. Voy con algunos comentarios que nos han dejado en nuestra comunidad de YouTube, en Radio Libertad. Allí nos pueden seguir y además les invito a que se suscriban a nuestro canal. Carmen Gracia 3160 dice que con el PP salvándole como siempre, desgraciadamente tenemos a Sánchez para rato. Maritere 4458 dice que se comerá el turrón porque el PP así lo quiere. Ven ustedes lo que les decía de las críticas durísimas hacia esa oposición. Dice que estamos como estamos gracias a la inoperancia del Partido Popular, pactan en Europa con socialistas y también con los verdes. Gloria Belicias López 7349 en esa comunidad de YouTube dice que no cree en la justicia, así que seguro que el turrón se lo come en Moncloa. Andrea Martín en Twitter dice que tristemente somos un país de corruptos y triunfará la corrupción. Marisol de España dice que harán ofertas que no podrán rechazar y nadie hablará.
Esto es algo también que pasa mucho, ¿no? Qué mala sensación tiene la gente de la corrupción, ¿no? Y de los políticos en nuestro país. Es algo realmente dramático, ¿no? Que tengan esa perspectiva o, bueno... Que sí, tengan... esa resignación casi, que sí, es espantoso. Sí. Y que estén como, entre comillas, habituados a que, bueno, pues como ven ustedes, en muchas ocasiones se van de rositas. Y eso a mí me parece realmente algo negativo para nuestro país. Pilar Rafael dice que no debería, pero España es democrática y a algunos el turrón lo comen cuando les da la gana. Espero que se lo coma donde diga el juez, que esa sería una muy buena opción para muchos. Y termino con un comentario de Adel, que dice que vista la enérgica reacción de la oposición este año y los próximos 20, don Luis. Así que ya ve usted, vamos a tener que felicitarle el año, pues yo que sé, 2045 a Pedro Sánchez de Moncloa. Me niego. Ay, me niego. Hombres y mujeres de poca fe. Pero bueno, que no. Que Sánchez lo tiene muy mal, que ya en el momento en que sus medios de comunicación amigos empiezan a publicar cosas sobre su corrupción, quiere decir que está amortizado como amo. Sí, no, está lo que pasa es que ahora esto es como lo de Stalin, ¿no? Que hay la película, ¿no? Dice, Stalin está muerto. Dice, sí, pero a ver quién se lo dice, ¿no? ¿Quién se atreve a decírselo, no? Efectivamente, Sánchez está finiquitado, pero ¿quién se atreverá a decirlo? Bueno, pues ya los medios de comunicación adictos le están empezando a lanzar pullitas. Se mueve la tierra bajo sus pies, lentamente. Se mueve la tierra. Perezosamente. ¿Usted qué ha votado, doña Carmen? Alrededor. No, porque los de alrededor han descubierto que es un timador. Los catalanes... Los partidos que... Nunca... Los ha timado, en lo importante los ha timado y los sigue timando. Ha timado a todo el mundo. Nunca un van a tío que sacar tima a más todo el que mundo al con final esto. acaba mal. Yo hubiera votado, don Luis, la opción de ojalá que no se coma el turrón, pero tendría que ser una opción que fuera ojalá que no, pero quién sabe, con Pedro Sánchez. Pero usted cree que sí, Yo me he inventado que se comerá el turrón. Sí. Pues tan rápido no va a ser. Es que sería una cosa... Bueno, no nos la esperaríamos dentro de la trayectoria de Pedro Sánchez. Don Luis del Pino decía la semana pasada que olía a cadáver político. Yo creo que todavía es una peste muy, muy ligera, muy suave, don Luis. Yo creo que todavía tenemos Sánchez, por desgracia, para rato. Bueno, yo solo digo que una semana antes de que defenestraran a Ábalos, estaban ahí todos haciendo causa común con él, y poco antes pues estaban todos de pie en el Congreso, toda la izquierda, aplaudiendo a Ábalos y todos los medios de comunicación, el Progres en favor de Ábalos. Mira tú cómo de repente, ¡pum!, tocan el silbato y dicen Ábalos te ha tocado. Pero ojo, que Ábalos no es Sánchez, don Luis, que acuérdese usted de las primarias del Partido Socialista, como directamente estaba fuera de Ferraz, y para sorpresa de muchos volvió y ya ve usted dónde está sentado ahora mismo. Es un poco como el ave fénix. Ya, pero Ábalos, Sánchez también ha tenido quien le ha puesto ahí, ¿no? Y quien le ha ayudado a llegar. Y quizá los que le han ayudado a llegar empiezan a percibir que en lugar de un activo es un lastre. Yo qué sé. Yo creo que ojalá sí. tenga usted razón, de verdad, de corazón. Es que soy optimista, hombre. Sí, eso es verdad. La esperanza nunca se pierde, ¿no? Hay una idea de fondo en la cuestión internacional de los poderosos, es que España es más estable cuando gobierna la izquierda. Y ese ha sido el gran drama de España. Que siempre las potencias han apoyado de alguna manera, no ilegalmente, pero sí legítimamente a este tipo de personajes. La cuestión es que lo vean tan peligroso que ahora haya perdido también su apoyo, ¿no? Muy significativos los titulares de The Times y Economist de es un peligro para la democracia. Hay que tenerlos en cuenta, ¿eh? Sí. Por ahí alguien ha tocado silbato. Esto me recuerda a la llamada aquella intempestiva a Zapatero cuando esto se venía abajo, ¿no? Y le llamaban, Obama, pero sí. ¿qué puñetes te crees que estás haciendo, chaval? Aquí, haz el favor de... Pues ojalá estemos en lo cierto. Tendremos que esperar a los próximos movimientos para salir de dudas, pero ya ven ustedes que este es el pronóstico, por lo menos, del director de este programa. Ojalá esté en lo cierto, don Luis. Bueno, ojalá acierte, don Luis. Pronóstico. Sí, estoy deseando Rezo para que acierte. Bueno, seguro que tienen razón los oyentes y mis tertulianos y me equivoco. Yo prefiero una equivocarme una y mil veces en esto. Sí. Bueno, muchísimas gracias a los oyentes que nos han enviado su opinión, gracias a don Javier Venegas, a don Hilario Alfaro, a doña Carmen Carbonell. Por cierto, qué buenos programas hace usted cuando yo no estoy, doña Carmen. Estoy por irme más veces. No, don Luis, que yo sé que lo dice para cogerse más vacaciones. No caerá esa breva, aquí le esperamos todos los días a las 7 de la mañana. Muchas gracias, pero no gracias. Bueno, ponemos un elogio o no. ¿Sabes lo que exacto, decía
decía Adriano, ¿no? Que nos escribía, la adulación es la vaina que esconde el puñal. Totalmente, totalmente. Bueno, ponemos punto final a la tertulia, como siempre, con don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Buenos días, don Paco. Buenos días, don Luis del Pino, y gracias. Efectivamente, ese refrán, dime de qué presumes y te diré de lo que careces, nunca lo he visto tan diáfano, tan claro y evidente como en algunos políticos, pero con años luz de diferencia, sobre todo, a Pedro Sánchez. Su doctorado, su espurreo, no contesta pregunta, pero quiere quitarse su fango enfangando a los demás. Presume de una transparencia y de una palabra que no deja la menor duda. Miente por votos, a quien sea, donde sea. Habla el presi y lo corean los suyos. El que la haga, que la pague, el que la haga, que la pague. Pero ni Chávez, ni Griñán, ni violadores, ni las múltiples corruptelas, ni criminales lo pagan. Todo lo contrario, se perdonan, se amnistían o se asegura que prescriban. Como si ellos no fueran los más puercos del ganado. Se hacen los buenos, por eso afirman que el que la haga, que la pague. Pues que si otros tienen una mota en el ojo, lo voy a machacar para que nadie se percate de la diga que tengo en el mío. Eso es, quien lo haga, que la pague. Lógicamente, si no es del PSOE, porque el PSOE tiene patente de corso, como los piratas. Está previsto que hoy lunes el Partido Popular presente una querella contra el PSOE y el pionero en denunciar las guarrerías del PSOE es Vox. Va a endurecer su acción jurídica por el caso Coldo. ¿Presumen? Que presuman, que ya sabemos de qué cojean los corruptos mentirosos con financiaciones ilegales, presuntamente, claro. ¿Y ustedes? ¿Lo tienen claro? Mañana más y mejor, punto final.